¿Qué tal? Muy buenos días, mis queridos suscriptores. Aquí está de nuevo su psicóloga Isabel Galván con un tema que creo que todos tenemos que tener un poquito más de conciencia, y por esa razón, por tener más conciencia, un poquito más de conocimiento y profundidad en el tema, hoy tenemos a una invitada que me siento súper feliz de tenerla aquí, que es la doctora Teresa Cuevas Ramírez. Ella es egresada, socióloga, egresada de la Universidad Autónoma de México, con maestría y doctorado en Ciencias de la Educación. Pues trabajó mucho tiempo, Tere, ¿verdad? Trabajaste mucho tiempo dando clases en bachillerato y también en maestría y doctorado. Una persona sumamente preparada, que conoce muchísimo sobre el tema. Obviamente, como socióloga no podemos pensar diferente, los problemas sociales, ¿no?, que se presentan y que a veces los vemos de una manera tan simple, ¿no, Tere? Tan como, ay, no pasa nada, pero es un tema bastante fuerte y que tenemos que tener mucha conciencia de abordar, de conocer, de investigar incluso, y no verlo como algo que muchas veces vemos los dramas de la vida y los vemos de, sí, es que le pasa al vecino, pasan en las novelas o pasan en las películas, pero a mí no me va a pasar. Y no es cierto. Son temas, este tema en específico es un tema que a todos, a todas, y cuando digo todos me refiero a una familia, a una sociedad, pero cuando digo todas me estoy refiriendo a la mujer específicamente, nos puede suceder, y esto es la violencia contra la mujer. Tere, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, y yo espero que la aportación que tú nos vas a dar, que es muy valiosa, pues para la gente sea importante y genere esa conciencia, ¿no? Entonces, para empezar en el tema, Tere, yo estaba viendo que nada en la vida nace, o casi nada, ¿no?, de la noche a la mañana. Los problemas sociales muchas veces son repetitivos o son parte de la historia del ser humano. Ahorita vemos el aspecto de la violencia en la mujer como algo que nos está preocupando mucho. Escuchamos las noticias y todos los días escuchamos noticias sobre mujeres que mueren, que salieron de su casa, que no regresaron, que dejan padres en el drama, hijos en el drama, etcétera. Entonces esto pues es algo que no es de ahorita, no es de actualidad, aunque probablemente se está incrementando, ¿sí? ¿Cómo tú ves esta situación, este conflicto social, Tere? Claro, antes que nada, buenos días, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que pueda hablar de alguno de estos temas. La verdad, pues sí me dediqué mucho tiempo a la educación, y como socióloga, bueno, creo que el tema de género siempre estuvo presente, obviamente, como mujer y como socióloga, como investigadora de la sociedad. Pues la verdad es un tema vigente. Y es un tema vigente por los medios de comunicación, porque es un tema que ha existido siempre. Exacto. O sea, la violencia ha existido siempre. Ha existido, pues, porque los grupos sociales, obviamente, a través de sus relaciones, pues van generando vínculos y van generando condiciones. Y creo que la condición de poder es una de las que se ejerce con mayor violencia, desde mi punto de vista. Sí, o sea, el poder que ejerces en tu familia, el poder que ejerces en un grupo social, el poder que ejerces en algún movimiento. Entonces, a veces el poder es mal orientado, o más bien es orientado hacia beneficios que no son de la comunidad. Okay. Porque, bueno, hay líderes que ejercen el poder y que ejercen el poder pues para el beneficio de la comunidad, ¿no? En sociología decimos, bueno, hay líderes para la tarea en educación, okay, y líderes para obstruir la tarea. Entonces, okay, cuando somos docentes nos tenemos que fijar quiénes son nuestros líderes, o sea, y con qué grupos están trabajando, y trabajar con ellos para poder orientar nuestra actividad, porque es muy difícil, la verdad. Sí. Es muy difícil. O sea, líder no es sinónimo de bueno. No, vamos claro, entendiéndolo, ¿no? Que claro, a veces dicen, ay, el líder. Sí, bueno, pero hay que ver que el líder también qué es lo que está buscando, ¿no? Claro, igual que en la familia. Te comentaba antes que, bueno, para mí el papel de la mujer pues tiene que ver, el papel de la mujer y la condición esta de la violencia tiene mucho que ver con lo público y lo privado. Okay. O sea,
lo privado, que es donde la mujer se ha desempeñado, digamos, no en general, por supuesto, porque depende de las culturas, depende de las clases sociales. Hay clases sociales, bueno, que lo público y lo privado pues no tienen, no se pueden diferenciar, ¿no? Por ejemplo, las clases sociales trabajadoras, obreros, campesinos, donde el hombre y la mujer trabajan a la par, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablar de violencia, bueno, también hay violencia, obviamente, sí, claro, porque claro. Hay condiciones de poder y demás. Y bueno, las clases sociales de medias, digamos, o altas, en donde el poder y la condición de la mujer en lo público y lo privado es como más definida, o se define por la cultura, ¿no? Y cuando la mujer no empieza, sino que sale hacia lo público, es cuando empieza a luchar un poco más con respecto a las condiciones del poder. ¿Por qué? Porque el poder se ha ejercido de manera histórica, lo sabemos, en las sociedades en las sociedades occidentales, porque las orientales pues también tienen su cultura, hablamos de otra cosa. No todas las sociedades son iguales, ¿no? Claro. Entonces, nosotros que vivimos en una sociedad occidental, pues hemos tenido una historia, un papel de la mujer que ha luchado por el espacio público. Por abrirse paso. Por abrirse paso en el espacio público. Y claro, ahí es donde se encuentra uno con condiciones que ya están establecidas, y establecidas obviamente por los actores, digamos, de la sociedad que prevalecen en lo público y que son los hombres, que han hecho las leyes, que han organizado a los grupos, han organizado las instituciones, y bueno, pues el poder está ahí, y la mujer pues ha tenido que luchar mucho para poder intervenir. Y claro, se nota cuando una mujer está en un grupo, pues obviamente tiene que ver por condiciones mejores de las mujeres que se van incorporando a ese grupo, ¿no? Y en espacios que, bueno, han sido a veces privilegiados para los hombres, y otros espacios que han sido para las mujeres, y que lo sabemos, ¿no? Así es, sí. Entonces ha habido una desventaja muy grande para la mujer, y una lucha, como bien decías ahorita, por abrirse paso, ¿no? Por tener un lugar, por ser escuchada, por ser vista, por ser atendida, porque, bueno, el aspecto de ver a la mujer inferior o no capaz de poder intervenir en situaciones sociales, políticas, legales, etcétera, fue muy marcado. Ahorita ya vemos que, bueno, en México cuando menos ya empieza la mujer a tener ese panorama un poquito más abierto, ¿no? De menos lucha, pero sin embargo la violencia como tal sigue existiendo, ¿no? Claro que sigue existiendo. Y no es menor lucha. Yo siento que la mujer siempre ha tenido que luchar para estar en lo público el doble. O sea, y estar en lo privado, yo siento que es donde entran los psicólogos, es donde se ejerce la violencia más fuerte, y lo sabemos. Sabemos que hay mucha violencia, y que esa violencia a veces se da más al interior de las familias, ¿no? Y eso no se conoce, sí se sabe, no se interesa, porque dice, bueno, es cuestión de la pareja, es cuestión de la familia, no nos tenemos que meter en lo privado. Ha costado mucho que se generen instituciones, espacios donde la mujer pueda recurrir cuando en su familia encuentra violencia. Y lo sabemos desde como hija, como hermana, como esposa, como madre, o sea, la violencia como mujer siempre se ha ejercido. Siempre. Y ha sido una lucha permanente. O sea, y eso que dices ahorita es muy cierto. O sea, la violencia que puede ser aplicada de cualquier forma, ¿no?, hacia la mujer. Vámonos por ejemplo, a la violencia de cuando la mujer es abusada sexualmente, no es violada. Pues regularmente sucede entre la gente más allegada, o sea, los que conviven con ella, los más cercanos, son los que van a agredir físicamente a esa mujer. Sí se da, claro, en la calle, pero el porcentaje es mínimo. Y en el otro tipo de violencia, también cualquier otro tipo de violencia, siempre va a ser primero los más allegados, que es la parte privada, lo más allegado, y que, aunque sí escuchamos, porque las noticias salen, pero Tere, estaba yo viendo, bueno, sí escuchamos, pero esos son datos que ya están ahí, pero ¿cuántos que no sabemos? Porque la misma sociedad evita, muchas veces por pena, por prejuicio, porque la misma familia dice, no, mejor no digas nada.
no, mejor cállate, ¿no? Porque hay miedo a la agresión, porque después de haber sido agredido puede venir todavía una agresión más fuerte, y entonces hay muchísima violencia de la cual no tenemos conocimiento, ¿sí? Pues no adquirimos conciencia, porque sabemos que existe, o sea, la violencia ha existido siempre, o sea, desafortunadamente, y hay que generar espacios, hay que generar leyes, hay que generar condiciones para que eso se vaya mediando. Y sí, efectivamente, pues la mujer luchando, encuentra, no vamos a decir que es en general, ¿no? Hay familias donde hay una perfecta integración o hay integración, hay trabajo conjunto, en fin. El problema está cuando yo hablo de esto del poder de que puede ser en el hombre o en la mujer, pero que efectivamente cuando rebasas alguna condición, digamos, de un rol, digamos, en la familia, pues lo sabemos, ¿no? El que tiene el poder es el que tiene el control y tiene regularmente el dinero. Sí. Es el que va a tener control de la familia. Cuando la mujer pues adquiere cierta independencia, ya apoya en lo económico, pues busca también una condición, un reconocimiento, sí, claro. Y ahí a veces es donde se da la violencia, ¿no? Pero afuera, en lo público, pues cada vez hay necesidad, porque la sociedad así es, o sea, hay necesidad de que intervengan todos los actores, hombres y mujeres, obviamente. Y cuando la mujer se va incorporando a diferentes espacios, pues dependiendo también de la cultura, a veces encuentran buenas condiciones o condiciones de trabajo, pues sometiéndose o aceptando las condiciones que están establecidas y luchando con esas condiciones. ¿Qué es lo que dicen algunos especialistas? Yo en lo particular, pues la verdad me quedé muy influenciada por Simone de Beauvoir, una francesa que luchó por el feminismo en inicios del siglo pasado, y que bueno, hace planteamientos que son controversiales y que algunas mujeres, sobre todo feministas, a veces la critican, no les encanta, porque pues finalmente ella dice que la mujer debe de reconocer el espacio en el que está. O sea, somos mujeres, tenemos condiciones diferentes, podemos trabajar obviamente en grupo con los hombres, pues son claro, nuestras parejas, son nuestros compañeros, son las personas con las que convivimos. Eso lo tenemos que reconocer, y reconocer también la cultura. Hay una cultura. Entonces, bueno, no es que te sometas y que diga, bueno, tienes que aceptarlo, porque ella decía unas frases ahí que sí son fuertes, decir que bueno, que es que no reconocer que es que es mujer dentro de un contexto masculino, y no reconocer que tienes que trabajar eso, es no darte la oportunidad de interferir o de participar en la sociedad, ¿no? Claro. Tienes que saber cómo porque también vincularte. Al no reconocerte te estás debilitando. Claro. Si eres una mujer, pero no te estás reconociendo mujer, pues entonces no estás haciendo tampoco uso de todo lo que te es ser mujer. Y de las condiciones que tiene la mujer. Y que son diferentes. Que son diferentes, pero que son también un complemento y que son un enriquecimiento para la sociedad. Pero si la mujer quiere entrar a la sociedad con una mentalidad de hombre, pues no. Sí, o sea, no definitivamente no somos hombres. No somos hombres. Desde ahí el reconocerme mujer. Exactamente. Y como mujer, ¿cómo puedo aportar para enriquecer una sociedad, para que sea una sociedad más justa, más inclusiva, etcétera, desde mi ser mujer? Exactamente. ¿Sí? Que porque si no lo vemos de esa manera, entonces es nosotras mismas ver a la mujer como algo que no está sirviendo, cuando es todo lo contrario. Sí, como mujeres podemos aportar muchísimas cosas. Claro, ¿no? claro. Sí, se cuestiona mucho a esta pero es lo que dice es cierto. Sí, claro, lo que dice es cierto. A mí me impactó mucho, pero eso te hace tomar conciencia de estos peligros que dices que corre la mujer y que a veces no los queremos reconocer. O sea, ubicarnos. O sea, nosotros nos estamos exponiendo en lo público
en diferentes ámbitos, en diferentes ambientes, y hay que saber ubicarse dónde estamos, con quién estamos, ¿no? Exactamente. A veces dicen, bueno, yo lo veo, me preocupa mucho, ¿no? Que de alguna manera se cuestiona, se critica y a veces se le echa la culpa a la mujer, que dice, no, pues que anda provocando. Provoca la violencia, provoca a los hombres, provoca la forma de vestir o de caminar o de ser. Y las feministas dicen, no, pues somos libres, podemos, si me siento bien, pues yo puedo vestirme como quiera y puedo andar como quiera. Pero pues sí, también hay que ubicarse en dónde. O sea, si decimos vamos a andar en lugares, en espacios donde hay que adaptarse a esos espacios y a esas condiciones. Yo pensaba en el metro de la Ciudad de México, por ejemplo, que yo lo usé tanto y que, bueno, me preguntan, ¿cómo te fue? A mí nunca me pasó nada, absolutamente nada en México. Porque me iba te protegías. Iba protegida, exactamente. Siempre me vestí de una forma sencilla y sin llamar la atención, que obviamente, porque pues sí uno puede prestarse para malas interpretaciones. Claro, oye, lo que dices y no es decir reprimirse, ¿eh? No es reprimirse, es simplemente ubicarse. Ser consciente, exactamente, ubicarme en dónde sí, en dónde no. Una muchacha puede traer un bikini en la playa. Claro, pues pero estás en la playa. Es el lugar adecuado, ¿no? Y todo el mundo va a voltear a verla y todo. ¿Por qué? Porque, bueno, está luciendo a lo mejor un cuerpo maravilloso. Sí, pero está en la playa. Claro. Pero si esa vestimenta la llevas en la calle, o bueno, no un bikini, pero muy provocativo, ¿verdad? Muy accesible, pues obviamente no podemos controlar tampoco las reacciones del exterior, pues ¿no? Sí. Entonces sí tener cuidado. Y justamente ahorita te quería preguntar eso porque creo que mi punto de vista personal es que también hoy por hoy la mujer que está más fuera, más en la calle, más en los ambientes de trabajo públicos, más preparada intelectualmente también, y eso hace que pueda acceder a otros lugares, también tener más precaución. Y es lo que estabas hablando ahorita, ¿no? Ser más cauta en cuanto a no mostrarse accesible, desde su ser mujer, respetarse, saber en dónde sí, en dónde no, protegerse también. Por ejemplo, yo oyendo las noticias me doy cuenta que cuando pasan las noticias de chicas que salieron con las amigas, se fueron a una fiesta, etcétera, de repente una de ellas se pierde. Pero estás hablando de mujeres de 27 años, 30, personas adultas completamente que tomaron una mala decisión en el momento. Y bueno, desgraciadamente la encuentran, si es bien les va a la familia, a los cuantos días encuentran el cadáver de esa chica, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde también la mujer, ante esta violencia, tiene que empezar a ser más consciente de sí misma y no esperar que por el hecho de ser mujer puedo hacer lo que quiera y nadie me puede decir no? El problema es que sí te lo pueden hacer. El problema es que sí te pueden agredir, entonces tienes que tomar precaución, ¿no? En cuanto también a las relaciones, vemos muchas mujeres que se quedan en relaciones muy peligrosas, en donde, bueno, no se manifiesta la violencia de la noche a la mañana porque la mujer saldría huyendo, pero se va acostumbrando también a la violencia. Se va quedando tiene ahí. Tiene que ver con la cultura y que estamos formados de una cierta manera, ¿no? Hay mujeres a veces que son más machistas que los hombres, ¿no? Y eso lo vivimos, a veces lo vivimos en lo público, con las envidias, o sea, no puede una mujer sobresalir más que otra porque entonces es cuestionada por las mismas mujeres. Claro. Entonces, sí es una cultura que cuesta ir pues superando para que haya una mejor condición de la mujer. Obviamente tienen otras oportunidades, muchas más oportunidades se han ido ganando en el desarrollo de la sociedad, obviamente. Claro. Se han ganado estas oportunidades, sin embargo, sí hay que tomar en cuenta esto que mencionas de que salen las jóvenes y demás, pues las feministas dirían es reprimirse, es no dejar que ejerzan su libertad. Claro, son cuestiones, digo, la cultura así es, ¿no? A veces a la libertad la confunden con el libertinaje. Entonces, bueno,
se cuestionaría eso. ¿Por qué? Porque las oportunidades están ahí, ¿no? La mujer puede salir, pero sí hay que ser muy consciente de dónde estamos. Exactamente. Obviamente no es lo mismo estar aquí en una ciudad o estar en una ciudad que en otra donde hay más violencia. Hay que ubicarse, o sea, es difícil porque hay que estar obviamente enterado, hay que ubicarse dónde estamos, cómo están las condiciones, en fin, para poder salir exactamente en la noche y exponerse. Y expone porque finalmente te estás exponiendo. Y la línea, esa línea donde dices, bueno, yo como si fuera feminista, ¿no? Bueno, yo ¿por qué no? Tengo todo el derecho de hacerlo y todo. Y alguien que a lo mejor no es feminista dice, no, pues es que la línea es muy delgada. ¿En dónde termina mi ser feminista y en dónde empieza mi ser consciente de la condición en la que me estoy exponiendo? ¿Sí? Claro. Esa línea muy delgada. ¿Okay? Entonces no podemos tampoco como que irnos a un extremo o al otro extremo. O sea, aplicar la cordura. Chicas, yo sí, y mamás que tienen hijas, digo, hay que educarlas también para que aprendan a cuidarse, ¿no? Porque pues ya andan en la vida, andan en el mundo, en el trabajo, en las universidades, en esto, aquello. ¡Qué fabuloso! O sea, es un logro tremendo para la mujer, sí, pero tiene que cuidarse. Claro. Tiene que cuidarse muchísimo, no confiarse, no pagar tampoco por tener algo, por lograr algo, que a veces también se ve ese tipo de violencia en donde la mujer, y lo vemos en los medios artísticos, en personas que tienen tantos talentos y sin embargo tuvieron que pagar una cuota para poder escalar, ¿no? Y para poder ser lo que... Eso es parte de la cultura que si no sabemos intervenir, pues se va reproduciendo, ¿no? Y sí, efectivamente, la mujer ha tenido que pagar muchos costos para poder permanecer o estar en los espacios públicos. Sí. Le ha costado. Muchísimo. Y le ha costado pues por la cultura. Y aquí tenemos algo que es a favor también, que la lucha porque la mujer sea respetada, no sea violentada, no nada más es por parte de la mujer esa lucha, porque también existen muchos hombres que están a favor de la protección y de la inclusión de la mujer. Entonces, no es tampoco una lucha así como de género, de hombre contra mujer, no. Hay muchos hombres que ya con otra mentalidad, con otra cultura, con otra conciencia, abren los espacios de manera sana también para las mujeres, ¿no? Entonces, o sea, solas no estamos, pero sí hay que tener mucho cuidado en cuanto a no ponerse en el riesgo, no correr riesgos, y si hay necesidad de asumir alguna situación que pudiera haber un riesgo, pues ir lo más protegida posible, ¿no? Como dijiste ahorita, bueno, yo usé el metro N número de veces y pues nunca me pasó nada. Sí, bueno, también tuvo que ver contigo. No es que todos los que subieron a ese vagón fueron personas respetuosas, sino también tuvo que ver con que tú ibas de una manera adecuada, te comportabas de una manera adecuada y pasabas sin ningún riesgo, ¿no? Esa experiencia. Pero hay personas que no lo hacen así y pues desgraciadamente las consecuencias a veces no se dan, pero cuando se dan muchas veces son fatales. Pues sí, y uno está expuesto, o sea, no importa si te cuides o no te cuides, ¿no? De todos modos, el riesgo ahí está. El riesgo existe y, bueno, tiene que ver con la cultura, si eres mujer o si no eres mujer. Bueno, también los hombres tienen muchos riesgos. Sí tiene que ver mucho con este tipo de cultura machista, a veces de control, de mantener el poder, en fin. Y sí, se busca en los espacios públicos y privados. Y privados también. Definitivamente. Y en lo privado, pues digo, hacer conciencia, no te adaptes a la violencia. Saqué 2 videos sobre violencia y la violencia empieza muchas veces nada más por la violencia psicológica y nos vamos acostumbrando, nos podemos ir acostumbrando a ella, verlo como algo normal, y de la psicológica pues pasa a la física, ¿no? En lo privado. Entonces no te acostumbres a la violencia de ninguna índole. Todo puede ser negociable, todo puede ser tratado, todo puede llegar a un punto de convergencia en donde hombre, mujer, quedemos a gusto en lo privado y no someterte a la violencia y no decir, bueno, no pasa nada, minimizarlo, pasarlo por alto, no es lo adecuado, porque si ya estás actuando de esa manera, pues, y lo actúas en lo privado, pues lo vas a actuar también en lo público, no lo vas a actuar también afuera si no defiendes esa parte y sigues viendo la violencia
en tu vida y la sigues sufriendo como algo normal. Y eso es importante, no acostumbrarnos. Y otra cosa también, mamás, que somos las educadoras, ¿verdad? No hay que educar machos. Claro. No hay que educar machos y no hay que educar mujeres sumisas, por favor. Bueno, pues sí, tiene que ver con la cultura, con la educación, con la formación, y los que estamos comprometidos con la educación, bueno, pues tenemos esa obligación, ¿no? Es fundamental no estar, claro, no vamos a estar con el miedo todo el tiempo de que hay violencia por todos lados y demás, y que no podemos desarrollarnos y participar y en fin, no, yo creo que sí tiene mucho que ver con eso de la educación, de la formación y de prepararse para los espacios en los que nos estamos desarrollando, o sea, conocer, saber, sí. no estar sí. O sea, tenemos que tener información. Exactamente, información. Y bueno, ahorita hay muchísima información. Con los medios, ahorita los niños, los jóvenes tienen muchísima información. Totalmente. Y sí, también hay que ver qué tipo de información. Sí, también, porque a veces la información que llega ahorita por medios que no son los que están controlados, por ejemplo, pues a veces es información que no es muy adecuada, ¿no? Hay que tener cuidado. También otro factor que influye mucho en la violencia, y esto ya para cerrar mi participación, que influye mucho en la violencia ahorita de género es el consumo de drogas. Entonces también tener mucho cuidado, porque la droga pues hace que afloren pasiones que no son las más adecuadas, ¿no? Ni las más humanas. Y eso hay que tener mucho cuidado también. Tere, ¿algo más que quieras agregar al aspecto de la violencia? ¿Algún mensaje más para generar conciencia? Pues esto de participar en la sociedad de forma más consciente, de forma más informada, de no reprimirse tampoco, de aprovechar las oportunidades que tiene la mujer ahora, que tiene muchas, que se han ido abriendo, y bueno, buscar esto de la formación, que no sea una formación, no reproducir una formación machista, que es yo creo con lo que más luchamos, y en algunas sociedades más que en otras. Así es, y generalmente, cuando menos en México, no sé, en otros países donde nos estés viendo, pero la formadora del macho pues es la mamá, ¿no? Casi siempre, y bueno, el papá también, parte de... No, ahorita con los medios a veces hay un descontrol, Si los papás no intervienen en saber qué es lo que están viendo los hijos, los medios de comunicación están tremendos, Tremendos. O sea, pueden ver películas, pueden ver videos, pueden incorporarse a grupos, o sea, es algo... de alto riesgo. Algo tremendo. Entonces, como que nos están rebasando los medios. Los medios. A la educación. Así entonces, es cierto, porque antes... tanto autoridades como familia, los medios. Sí, tenemos que participar para saber qué está pasando con los medios y cómo lo utilizan los niños y los jóvenes. Exactamente, ser conscientes, porque ahorita lo más fácil para que el niño no esté molestándote, mijito, el celular, y a veces no sabes ni lo que está viendo, ¿no? Cuando anteriormente, que no existían estos medios, uno cerraba la puerta de su casa y hasta ahí llegaba, ¿no? La influencia, y ya eras dueño y señor acá. Ahorita ya no se puede. Entonces ahorita ya entran por otros medios, entra toda esta información, y como dice Tere, pues hay que tener cuidado, ¿no? Pues Tere, muchísimas gracias. Yo espero que sea una de muchas, porque tendrás muchísimo que aportar a este canal para ayudar en muchos aspectos y para generar conciencia, como fue en este caso, ¿no? Sobre la violencia y muchísimas cosas más que podremos ir analizando. Te agradezco muchísimo la participación y pues bienvenida a este canal, y ojalá que sea, yo espero que a ustedes les haya gustado, que les sirva, que generen conciencia, y bueno, si algo hizo ruido, quiere decir que ahí hay algún problema, ¿no? Muchas veces puede ser no para ti, pero sí para el que está a un lado, y entonces hay que compartir. Yo te voy a pedir que le pongas like, que piques la campanita, que te suscribas, que compartas, porque acuérdate que compartir es ayudar, ¿sí? Cuando compartimos formamos equipo, y entonces estamos ayudando, y este tema es vital más bien para el ser humano, la violencia. Tenemos de alguna manera que participar para que esto disminuya. Que tengas una excelente semana y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.